En este video vamos a explicar cómo se realiza el programa para realizar una integral a través de la regla del punto medio, la cual se basa en el teorema de valor medio para integrales del cálculo diferencial. Entonces, vamos a explicar primero cómo se realiza esta integral. La integral se basa en el siguiente teorema. Si f es continua, si f es una función continua en el intervalo AB, existe al menos un número c que pertenece al intervalo del b tal que la integral eh, este, de AB de f de x es igual a la función evaluada en ese valor c por la longitud del intervalo. Esto es, geométricamente lo que podemos ver es lo siguiente. Sabemos que la integral es la área bajo la curva que se está representando. Aquí el A va a ser el origen, el B va a ser este punto a la derecha. Y entonces lo que me dice el teorema del valor medio es que yo voy a encontrar un punto C entre A y B de tal manera que yo pueda construir un rectángulo de altura F evaluado en C, o sea FC, y que al multiplicar FC por el tamaño de la base, o sea B menos A, me dé exactamente igual al área que se da en esta integral definida. Entonces, este teorema nos va a permitir hacer el cálculo de una integral, no solo dividiendo en un punto C, porque no sabemos quién es el punto C, sino dividiendo este intervalo en muchos subintervalos y sumar de una manera adecuada las áreas de cada uno de estos subintervalos. La forma de hacerlo es hacer lo siguiente. Si yo quiero integrar desde este punto a este, ¿sí?, yo puedo dividir la curva o ese intervalo dividirlo en muchos subintervalos y evaluarlos en el punto medio de cada uno de estos subintervalos. Y entonces el área de cada intervalito de estos, o cada rectángulo, perdón, va a ser la base por la altura, que en este caso la altura es la función evaluada en el punto medio de cada intervalo. Con esa idea en mente, nosotros podemos ver que la ecuación que en el problema se presenta tiene esta forma. El único, aquí hay un error, una disculpa, que es que la i vaya desde 1 hasta n, donde n es el número de subintervalo. De tal manera que a es el extremo izquierdo, entonces cuando yo le sumo la primera h y le quito el 1 medio de h, pues me evalúo en el punto medio del primer intervalo. ¿Sí? Aquí. Es a más h, estaríamos en este punto, le quito la mitad, quedo exactamente en este punto. Cuando le sumo a 2h, estaría aquí, le quito la mitad y entonces del ancho de un intervalo y entonces estaría en este punto. Y así sucesivamente. Entonces, eso me permite a mí generar la suma completa, esta que está aquí. Y sumo todas las alturas o multiplico cada una de estas funciones por h y entonces estaría sumando las áreas de cada intervalo. Entonces el programa lo vamos a realizar de una manera un poco diferente a como hemos venido trabajando, pero sirve que conocen algunos otros elementos. Vamos a declarar funciones, que es algo que es el cuarta unidad que vamos a trabajar, que ustedes ya conocen los elementos sencillos, ¿sí?, que va a tener, la primera función la vamos a llamar midpointInt y va a tener 4 argumentos. Una es la función que vamos a integrar los extremos del intervalo y el número de subintervalos o de rectangulitos que quiero hacer para hacer la suma. El ancho del subintervalo es h, va a ser el tamaño total del intervalo completo entre el número de intervalos que yo usé para hacer la integral. Como voy a hacer una suma, defino la suma igual a 0 y luego hago un for para ir desde el primer subintervalo hasta el último. Aquí hago mi suma, donde fíjense, multiplico la h, que es el ancho de cada subintervalo, por la función evaluada en su punto medio. Y luego como retorno, después de que entro la función, regreso a esta suma. Esa es una manera, es simplemente usando un loop. La otra forma es utilizar la función sum de Python.
Acuérdense que la función sum de Python lo que hace es sumar todos los elementos de un arreglo dado. Aquí el arreglo, otra vez, defino el ancho de cada intervalo, que es el mismo que en la función anterior. Declaro un arreglo vacío y aquí lo lleno. ¿Cómo lo lleno? Pues haciendo un append de el ancho del intervalito por la función evaluada en el punto medio de cada subintervalo. Regreso el valor de suma. Y finalmente utilizo la función sum, pero del módulo numpy. Hago lo mismo, hago un arreglo vacío, hago el ancho de cada intervalito y regreso la suma a través de esta función. Esto me sirve o lo puedo utilizar como la parte vectorizada. ¿Por qué? Porque la función sum es para cada uno de los intervalos de todo el vector completo. Cualquiera de estas dos me sirve como la versión vectorizada de esto. Como primera función, para hacer la prueba del integral voy a hacer la función x, simple y sencillamente x, f de x igual a x. Con esto estoy haciendo f de x igual a x. Como pueden ver ustedes, aquí voy a probarla, las tres funciones, las tres formas de hacer la integral. Y si yo integro x, la integral de x de a b de x es igual a 1/2 de x cuadrada. Si yo lo evalúo entre 0 y 10, sería evaluar en el extremo superior, que sería 10, me daría 100 entre 2 da 50, menos la evaluada en el extremo inferior, que sería 0. Entonces 50 menos 0 me daría exactamente 50. Y lo mismo sucede para las tres formas de realizar la integral. Como segunda prueba, voy a hacer ahora no usando una función externa, sino pasar la función como un argumento. En este caso paso como función el seno de x. Entonces nosotros sabemos que la integral del seno de x es igual a menos coseno de x. Y la voy a integrar de 0 a pi. Entonces menos coseno de x evaluado en pi me daría menos 1. Con el menos me daría 1. Y luego viene menos, con el menos del resultado de la integral me daría coseno de evaluado en 0. Y con el seno evaluado en 0 es 1. Entonces 1 más 1 me da 2. Entonces yo veo que comparo con 2. ¿Por qué? Porque estoy usando una función que ustedes no conocen. Bueno, ya la presenté en el video anterior, pero que es assert. Assert es una función booleana y que me permite que mi programa siga corriendo siempre y cuando se satisfaga la condición que estoy poniendo. En este caso, yo puedo ver qué tenemos. Utilizo el round. ¿Para qué utilizo el round? Utilizo la función round para redondear el resultado que tengo aquí, porque recuerden, esto es un resultado en punto flotante, entonces va a ser muy difícil. De hecho, nunca va a pasar, es muy raro que pase. Me va a dar un valor muy cercano a 2, o prácticamente 2 desde el punto de vista numérico, de acuerdo a la precisión que usemos, pero no va a dar el 2 exacto. Entonces por eso redondeé. Aquí lo que voy a hacer es probar cada una de estas dos funciones, porque aquí también lo hice en una función. Corro la función test-func y me corre estos tres elementos, y también corro la función test-func2 que me corre estos tres elementos. Si el programa es correcto, si aquí las comparaciones son verdaderas, el programa va a concluir. Si no, no. Entonces miren, vamos a correrlo. Y fíjense, aquí corrió, me dio el resultado. Y aquí tengo los resultados que, como les decía, me dan los valores que yo estoy esperando. De hecho, aquí ustedes pueden ver que al final yo imprimí solo la evaluación de una integral del seno sin usar el redondeo, la función round. Y si se fijan, me da un valor de 1.99999. Si yo no le hubiera puesto round aquí, por ejemplo, si yo le quitara el round en esta primera, fíjense lo que iba a pasar. El programa me iba a marcar un error. Aquí está el error. Me dice que un error de aseveración o de evaluación, porque 1.999999 algo no es exactamente 2. Por eso marcó el error. Entonces ahí se cortó el programa, ya no siguió avanzando, y para eso es la función round.
Entonces, como pueden ver, ya con esto lo vuelvo a correr y miren, ahora sí, continúa, pasa esta impresión, va a la otra, imprime y hace el resultado y me imprime finalmente esto. Entonces, con esto les puedo mostrar que los tres métodos que les pongo funcionan de manera adecuada. Me gustaría que más adelante les voy a explicar bien qué significa una función vectorizada. Eso lo vamos a ver en el tema número 4 del curso, que es lo que vamos a empezar a ver en estos días. Muchas gracias.